Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a compartir un tema, hoy vamos a dirigirnos a ustedes con la enseñanza de la palabra, con un tema que habla de la iglesia en sus inicios. Es algo que ahorita creo que es muy pertinente porque algunos de nosotros pensamos que las iglesias están cerradas. No, los templos están cerrados. Las iglesias se siguen moviendo, siguen sirviendo, siguen funcionando, siguen propagando el mensaje de salvación, siguen dando testimonio. Así es que la iglesia en sus inicios nos muestra, nos enseña lo que es la iglesia. Y hoy queremos aprender un poquito de eso. Queremos a través de esta pequeña reflexión entender lo que era la iglesia en sus inicios y que creo que debemos de continuar ese patrón, ese modelo de esa iglesia. Por eso hoy te invito, vamos a darle lectura a este pasaje, ahí en Hechos capítulo 2 del versículo 40 al 42. Dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, bellísimo retrato de la vida íntima de la comunidad cristiana en Jerusalén. Este retrato hermoso que nos presenta, nos diseña Lucas. Y es aquí donde nos damos cuenta cómo el mover del Espíritu Santo, así como lo hizo con vientos y lenguas de fuego, y luego también en hablar en lenguas, en el día del Pentecostés, las manifestaciones, el Espíritu Santo estaban siendo vigentes. El Espíritu Santo los facultaba, los unía y les daba una fraternidad hermosa. Y eso es lo que hoy queremos ver. Los discípulos y las 3,000 personas seguían las enseñanzas de los apóstoles. Y es esa bendición que hoy queremos que tú tomes nota y te des cuenta. Algunas características de una iglesia. No es el lugar, no es el templo, son las personas. Son aquellos que verdaderamente han tomado una decisión con lo que han visto, han oído de lo que dice la palabra de Dios. Y por eso hoy vamos a ver algunas características de una iglesia. Según esta iglesia, cómo inició, cómo empezó, y vemos que esas características siguen las mismas, no han cambiado. La primera, ser una persona regenerada. ¿Qué es una persona regenerada? Bueno, lo primero, que reconoce que es pecador. Reconoce que esta persona indiscutiblemente necesita ayuda para que la gracia de Dios lo levante. Aquí en este pasaje, en el versículo 38 dice, le preguntan, perdónalo, en el 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo primero que les dijo no es asistir a una iglesia. Ellos estaban compungidos, ellos estaban motivados por lo que les habían predicado, les habían dicho en ese mensaje de Pedro, el primer mensaje en el día del Pentecostés. Y ese mensaje había redargüido sus corazones y lo primero que le preguntan a Pedro, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro contesta, arrepentíos. Una persona regenerada reconoce que es pecador y reconoce que necesita arrepentirse y que es arrepentimiento, pedirle perdón a Dios, ponerse de cara a Él, darle la espalda a ese pecado y ahora sí decirle a Dios,
le doy la espalda a ese pecado y me pongo de cara contigo para decirte, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y una de las cosas que Dios dice en su palabra es, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Si ya me pediste perdón, si reconoces que eres un pecador, te voy a decir algo, solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Solamente en ese nombre, solamente en Él hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y por eso, una persona regenerada es aquella que deja su vida de pecado. No quiere decir que ya no va a pecar, no va a ser perfecto. Pero esa vida de pecado la va dejando y va siendo una persona nueva, una nueva creación, movida por el Espíritu Santo, primero para reconocer que es pecadora y segundo, para reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Y eso es el principio de una regeneración que va transformando y va cambiando a la persona de día en día, en el poder de su palabra y en el poder del Espíritu Santo. Entonces la iglesia es un grupo, es un cuerpo de personas formado, ese cuerpo, por personas regeneradas, arrepentidas y reconociendo a Jesucristo como su Salvador. Pero también dice ahí en el versículo que leíamos nosotros, dice que ellos al reconocer, al recibir esa palabra, en el versículo 41, fueron bautizados. Y dice, y se añadieron. Hay muchos que decimos, yo no necesito bautizarme. Bueno, si no deseas, no. Pero te voy a decir algo, es parte de una obediencia, es parte de las dos ordenanzas. Una de ellas es el bautismo. No es una obligación para ser salvo, no, pero sí es una identificación delante de Dios y del grupo que es su iglesia, del cuerpo que es su iglesia, para poder decir, yo públicamente reconozco que soy pecador, me arrepentí, pedí perdón, acepto a Jesucristo y ahora obedezco a Dios en el bautizo. Y ahí es la puerta donde entras, te añades a la iglesia, porque dice aquí, y se añadieron, y se añadieron. Así dice, ¿va? El versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. ¿Cuántos se añadieron en aquel día? 3,000 personas. Yo no sé cómo le hayan hecho para bautizar a tantos, pero lo que sí sé es que 3,000 se añadieron. El bautismo es el testimonio de fe públicamente, no es a escondidas, no a mí yo no quiero que me vean, no, es públicamente de que yo me he arrepentido y recibido a Jesucristo como mi Salvador y ahora soy parte de este cuerpo que es la iglesia. Esa es una bendición, pero también otra de las cosas dice ahí en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Se disponían a ser instruidos en las enseñanzas, el conocimiento, la bendición de conocer, de escudriñar la palabra de Dios, y no solamente como un conocimiento intelectual, sino como ese principio de aprender y vivir lo que estoy aprendiendo, lo que estoy escuchando, lo que me están enseñando. No solamente es ir y conocer mucho de la Biblia, sino es vivir lo que la Biblia nos enseña. Y estos hombres lo demostraban. Demostraban que lo que habían aprendido en la Biblia lo estaban viviendo. Y eran discipulados. ¿Y qué es un discipulado? No es solamente transmitir información, sino es dar formación. Es no llegar a la mente, sino al corazón del hombre para que ese corazón transforme la vida del hombre. Y eso lo hace a través de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Su palabra guiándote, enseñándote lo que Él desea como su iglesia, y el Espíritu Santo dándote fuerzas, capacitándote, ayudándote, animándote a cumplir lo que la palabra de Dios dice. Y estos dice ahí en el versículo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero también
en la comunión unos con otros. Qué bendición es que una de las enseñanzas más grandes y maravillosas de la palabra de nuestro Dios, y lo dijo el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos. En esto, ¿qué es? En que se amen unos a otros. Hermano, la iglesia es una comunidad de amor. La iglesia es un cuerpo unido por el amor. La iglesia es el cuerpo donde no hay diferencias, donde no hay menosprecio para nadie, donde no se le dice, no, tú no cabes, o tú porque no. En la iglesia, cuando te arrepientes y recibes a Jesucristo como tu Salvador personal, puede entrar cualquiera. Puede ser el peor delincuente o puede ser el hombre más filantrópico, más hombre o mujer que da ofrendas, ayuda, anima. Pero te voy a decir algo. Todos tienen esa bendición de ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso hoy te invito. Una de las características del discipulado, de las enseñanzas de Jesús, es que se amen unos a otros, comunión unos con otros. El discipulado no es hacer división, no hacer elitismo, no fijar y ver al que llega y verlo de arriba abajo, sino abrir las puertas no solamente del templo, sino de nuestro corazón, para recibirlo, para amarlo, para mostrarle que la obra de Dios está en mí y que ahora queremos continuar en él. Ese es el discipulado, transferencia de vida, no transferencia de información, sino transferencia de vida. Y los discípulos lo estaban llevando muy bien, el discipulado. Hoy tristemente nos hemos metido a dar clases, a enseñar, pero no damos testimonio de lo que somos. Y luego dice ahí el otro, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor. La segunda ordenanza es dar testimonio como iglesia, que recordamos la muerte de Jesús, de cómo su cuerpo fue desgarrado, fue clavado, pero también cómo fue derramado a su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. La carne fue crucificada en lugar mío y la sangre fue derramada para perdón y limpieza de mis pecados. Esto es una bendición y esto es parte de esas características de la iglesia. Y cuando lo hacemos, no que al cumplir con la cena hallemos gracia y digamos, ya estamos más cerca cada vez que la celebro. No, no es eso. Cada vez que la celebro, recuerdo, dice el apóstol Pablo, que cada vez que celebramos la cena del Señor, lo hacemos en memoria de Jesús. ¿Y quién es Jesús? El que dio su vida y derramó su sangre por nosotros. Eso es participar de la cena, no para ser mejores, porque no tiene ninguna situación mágica la cena. Son dos elementos sencillos: un pan sin levadura y una copa de vino. Eso es. Y esa bendición hoy la tenemos la iglesia, porque eso después de que se bautizaron, participaron los que fueron bautizados. No podemos participar de la cena si no somos bautizados. Por eso esa es la iglesia. Y por último, ser un miembro dispuesto a orar unos por otros. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué bendición es orar unos por otros. Qué oportunidad saber que ahorita hay muchos de mis hermanos que necesitan de esa palabra de ánimo, pero también esa intercesión por ellos. Y necesitamos estar dispuestos. Cuando alguien se acerque y te dice, hermano, ¿puedes orar por mí? Qué bendición que alguien se acerque para decir, claro que sí, hermano. Vamos a orar juntos. Vamos a vivir tu necesidad, tu problema o tu gratitud juntos para unirnos y darle gracias a Dios. Y participaban en las oraciones. La oración es hablar con Dios. No es repetir. No es describir lo que otro ya me dijo. Es sacar de mi corazón
lo que yo quiero que Dios escuche de ese corazón, tal vez arrepentido, tal vez dolido, lastimado, o gozoso, o bendecido, pero que sea mi corazón. Yo no quiero dejarle la bendición a que otro ponga palabras cuando mi corazón está lleno de esas palabras de gratitud o de necesidad para con Dios. Hoy, orar es un privilegio. Dice ahí, y fue abierto un camino nuevo. El camino nuevo es Cristo Jesús. Y fue derribado ese velo para que entremos ahora hasta el lugar santísimo y entremos con esa libertad para poder hablar con Dios. No necesitamos que alguien lo haga por mí. En cualquier momento, en cualquier lugar, tú puedes orar, tú puedes hablar con aquel que te ha dado vida y que te ha rescatado. Hoy te invito. ¿Eres parte ya de una iglesia? Pues disfruta, pero la pregunta es, ¿y qué estás siendo en la iglesia? ¿Qué mueve esa iglesia a través de ti? Su mano, sus dedos, sus pies, sus ojos, no sé. Pero tú eres parte de esa iglesia, eres una bendición. Pero si no eres parte de esa iglesia, si no eres todavía parte, no tienes esa seguridad y esa confianza, ¿por qué no iniciar? Si no te has arrepentido, arrepintiéndote. Si no has recibido a Jesucristo, recíbelo. Si no te has bautizado, dile al Señor, Señor, en cuanto esto se pueda llevar a cabo mi bautizo, yo quiero ser de los que se bauticen. Hermano, mi amigo, yo no sé cómo está tu situación, pero una cosa sí es cierta. La iglesia sigue trabajando, sigue moviéndose porque no está en un templo, está en el corazón de cada uno de aquellos que somos hijos de Dios. Y hoy la iglesia te enseña, te anima a ser parte de ella. La invitación ahí está. De ti depende que disfrutes, que la cabeza sea Cristo, que ese Señor de la iglesia te guíe, te lleve, te cuide, te provea, porque Él provee para su cuerpo, que es la iglesia. Hoy vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, pero muchas gracias, Señor, porque el medio que dejaste para poder alcanzar a este mundo, para dar a conocer ese mensaje de salvación, es tu iglesia. Y hoy, Padre, tu iglesia comparte el mensaje, habla de tu palabra, enseña de ella y lo muestra viviendo ese amor tuyo para que conozcan que somos tus discípulos. Perdónanos, Señor, si en algún momento dado hemos fallado. Ayúdanos, Señor, a cada día ser mejores, pero también, Padre, si alguien en esta tarde, si alguien en este momento está escuchando el mensaje y te está rogando, te está pidiendo perdón, o está haciendo un compromiso de amor contigo para bautizarse, para obedecerte en el bautismo, tú, Señor, tómalo en tus manos y toma esa decisión de su corazón para que no caiga en menosprecio. Señor, toma la vida de cada uno de nosotros, tanto de los que somos tu iglesia, como de aquellos que han escuchado este mensaje y queremos que sean parte de ella. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, mi Dios.